Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, que cada día crezcamos en la gracia, en el conocimiento de Dios, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues sigo con este tema de combatiendo herejías. Esta es la quinta semana que quiero seguir hablando acerca de esto. Y quiero contarles de una manera muy breve. Yo la verdad es de que por muchos años consideré que no era necesario estudiar cuestiones de doctrina, de teología. Cuando de pronto alguien hacía una sugerencia acerca de profundizar en lo doctrinal, en lo teológico, yo casi siempre les sacaba la vuelta y yo les decía, no, a mí enséñeme cómo vivir el cristianismo, cómo ser un buen cristiano, cómo, de qué manera puedo vivir una vida agradable delante de Dios. Y entonces la verdad es que yo no me preocupé muchos años por aprender lo que yo consideraba doctrina, lo que yo consideraba teología. Es más, muchas veces pensé que la teología hacía a un cristiano frío. O sea, pensaba que aquel que decía, quiero profundizar en la cuestión de la palabra de Dios, pensaba que se hacía un cristiano frío. Ujú. Que prácticamente iba a ser a un lado el Espíritu Santo. O sea, eso, pero obviamente que es porque uno no entiende. O sea, uno no entiende la importancia de estudiar doctrina, de estudiar teología, y sobre todo porque pues yo usaba como argumento para no profundizar el hecho de que, bueno, por ejemplo, Corintios, segunda de Corintios, no lo busquen, pero por ejemplo, segunda de Corintios 3:6 dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y entonces yo, en base a eso, que sí dice la Biblia, pero no entendiendo el contexto, ajá, yo decía, ¿para qué voy a profundizar si la letra mata? Entonces yo nada más quiero ser de los que son guiados por el Espíritu Santo. Y es más, también usé muchas veces un salmo que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y entonces yo era de los que decía, y aunque nunca hice de que si yo iba a predicar, o sea, nunca fui de los que, ay, no preparé nada, pues, que el Espíritu Santo no, la verdad es que no, no, nunca. Y Dios lo sabe realmente que hubo un tiempo en el que predicaba yo en la mañana y predicaba yo, pues ya cuando iniciamos esta iglesia en la tarde. Dios sabe, y aún digo, mi familia lo sabe, cómo es de que yo predicaba una cosa en la mañana y predicaba otro tema en la tarde. Y yo me podía a lo mejor desvelar y en ese entonces yo me acuerdo, predicaba 3, 4, hasta 5 veces por semana y ningún tema era exactamente igual. A lo mejor no profundizaba al nivel de ahora, pero Dios sabe en realidad que nunca improvisé. O sea, nunca de que, ay, sí me llegó a pasar en una ocasión que estaba yo ayudando a dirigir la alabanza durante algún tiempo en una iglesia y que recuerdo que esa vez yo nada más estaba tocando el piano, el que dirigía la alabanza se me queda viendo porque terminamos el tiempo de la alabanza y se me queda viendo así como que, ¿y ahora qué hago? Porque no estaba la que iba a predicar. Y yo lo vi con su cara de angustia y le digo, no te preocupes, porque yo lo conozco de tiempo a este joven. Y le digo, no te preocupes, o sea, no está la persona que va a predicar, si quieres dame a mí el tiempo y ya. Eh, Fue tal vez la única vez que yo no iba a predicar y que en ese momento, pero ¿saben qué fue lo que hice? Pues fue realmente yo enseñé un tema que yo había estudiado y que yo ya sabía de lo que tenía que hablar. Además, el pasaje yo lo había predicado más de una vez. Pero de ahí en fuera, que yo diga, ay, Señor, no me preparé y pues nada más que tu Espíritu Santo fluya. Yo creo que un predicador nunca debe de hacer eso. Ujú. Pero a veces por el mal entendimiento,
uno dice ese tipo de cosas. Ahora, en definitiva, yo, pues en definitiva, no me esforzaba por aprender teología y muy rara vez enseñaba yo algo de teología, o sea, muy rara vez. Pero con el tiempo, la verdad es que uno va madurando, uno va avanzando en la edad y uno poco a poco, gracias a Dios, puede ir profundizando en la palabra de Dios. Y yo hoy se los digo, ¿no? Después de ya de unos años, no solamente de predicar y de servir a Dios, uno se va dando cuenta que el pensar de esa manera, que uno no tiene que profundizar en doctrina, en teología, que a uno lo hace frío, no. O sea, ese mismo estudio más profundo de la palabra de Dios te ayuda a madurar, ¿verdad? Te ayuda sin duda a madurar. Y vamos a segunda carta que escribe el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 18. Y cuando nosotros vemos que, sobre todo esta segunda carta del apóstol Pedro, Pedro la escribe con una necesidad de hacer frente ante los ataques de que negaban la divinidad de Cristo, ante los ataques de los falsos maestros, ante los ataques de que algunos decían, según ustedes, Cristo viene y no viene. Ujú. Entonces, en ese contexto se escribe Pedro la segunda carta y encontramos en el versículo 18, o sea, el último versículo de esta carta, este versículo que, ¿quién lo puede leer en voz alta, por favor? Ujú, ujú. Así es, gracias, Cristiano. Aquí básicamente nos habla de crecer, ajá, pero crecer en dos aspectos. Uno, en la gracia y dos, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Entonces, sin duda alguna, que alguien que ha nacido de nuevo debe crecer. Es como, o sea, lo natural. Y ahorita, por ejemplo, por ejemplo, Richard, que tienes a tu nietecito, lo dejas de ver de pronto algunos días y dices, ay, ya creció. Porque lo normal de un bebé, en lo natural, es que crezca. Ujú. Algunos no crecimos mucho, pero, pero crecimos. No nos quedamos como cuando nacimos. Nadie. Usted reflexiona, nadie, absolutamente. Incluso, pues, los más chaparritos, por lo menos crecieron algo. Porque lo natural, o sea, en lo natural, cuando un bebé nace, va a crecer. Cuando alguien nace de nuevo, lo natural es que crezca. Ajá. Y claramente, cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien dice, yo ya he sido salvado, lo natural es que crezca. ¿Y cómo va a crecer? O sea, y bueno, Pedro dice, hay dos cosas que tienen que crecer. Gracia, o sea, en el entendimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, eh, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y crecer en la gracia, por favor, deshagámonos de la idea que es a través de experiencias místicas. O sea, no es de pronto alguien venga con un super ungido y diga, oye, pon tus manos sobre mi cabeza, que yo quiero crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. O sea, que casi, porque alguien ore por mí, por eso voy a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No, no existe ninguna referencia bíblica que eso pudiera pasar. Ujú. ¿No? ¿Cómo vamos a crecer? A través de lo que Dios ha revelado en su palabra.
Pero fíjense, vamos a leer ahí mismo, en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, pero versículos 14 al 18, para entender un poco mejor por qué Pedro escribe esto. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. O sea, en este capítulo, Pedro escribe, el capítulo 3, escribe sobre el regreso de Jesús a la tierra, o sea, en su segunda venida. Y que él, de algún modo, Pedro escribe, dice, pero él ha sido paciente para que la gente se salve. Por eso no inmediatamente regresó. Y Pedro, en lo que él está escribiendo, que acabamos de leer, dice, nuestro amado hermano Pablo ha escrito algunas cosas, las cuales algunas son difíciles de entender. Y Pedro reconoce eso. ¿Por qué lo escribe? Porque probablemente a él también se le hacía difícil entender algunas cosas que escribió el apóstol Pablo. Pero fíjense cómo Pedro no solamente reconoce la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, sino dice algo interesante en el versículo 16, porque dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, ¿de cuáles cosas? Del segundo, o de la segunda venida de Cristo, pero fíjense, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hay dos grupos de personas que dice Pedro que tuercen el significado de lo que ha escrito, en este caso, Pablo, pero no solamente Pablo, porque dice, tuercen como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? Recordemos algo. Cuando Pedro escribe esto, ellos no conocieron la Biblia como ahora nosotros la tenemos. ¿Ah? Entonces, Pedro se refiere a las escrituras, lo que se conoce como el canon hebreo, o sea, la Biblia hebrea, que ya eran reconocidas con autoridad, o sea, que Dios las había inspirado y que los judíos de algún modo habían dicho es palabra de Dios, refiriéndose específicamente para que nosotros lo entendamos de una manera sencilla, el Antiguo Testamento. Entonces, eh, Pedro dice que estaban los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Son los ignorantes. El sentido en la palabra original de esta palabra indocto significa ignorante. Y dice, además, los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que están vacilando en su fe. Dice, ¿qué es lo que hacen estos dos grupos? Tuercen las escrituras. Y torcer significa pervertir, o sea, les estaban dando otro sentido. Y como les decía yo, Pedro reconoce la sabiduría de Pablo y que entender los escritos de Pablo eran algunos difíciles. Y que habían dos grupos de personas, los indoctos, o sea, los ignorantes, y los inconstantes, que eran los que estaban vacilando en su fe, y se están torciendo, le están dando una interpretación o un sentido que no es así. Pero vean lo que dice el versículo 17. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? ¿Por qué Pedro está escribiendo esto? ¿Qué es lo que él quiere evitar? Que caigan en un error. Porque al caer alguien en un error doctrinal, está hablando de una doctrina, ¿cuál?
la segunda venida de Cristo. Al caer en un error doctrinal, tu firmeza en tu fe va a estar vacilando. Entonces, Pedro quiere advertir que no caigan en el error, que no malentiendan cosas. Y es así como de algún modo ellos van a crecer o tienen que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. O sea, ¿cómo, según esta escritura, cómo podemos evitar de caer en un error doctrinal? Creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya dijimos que ese crecer en la gracia y conocimiento no es de que alguien ore por mí, ya voy a crecer. No, un bebé para que crezca en lo natural, ¿qué le tienen que hacer? Alimentarlo. El creyente se tiene que alimentar de la palabra de Dios para que crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, cuando alguien se opone al error doctrinal o si nosotros nos oponemos al error doctrinal, es que entonces manifestamos que hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios, porque el mismo pasaje nos está diciendo eso. Ahora, eh, por supuesto que el cristiano tiene que crecer en todos los aspectos. O sea, no solamente en lo doctrinal, en un entendimiento mayor teológico, tiene que madurar en cuestión de su carácter, tiene que madurar o crecer en cuestión de no reaccionar como antes. Incluso alguien que es maduro espiritualmente, que ha crecido en el conocimiento de Dios, ha crecido en la gracia, también saben cómo lo manifiesta a través de su toma de decisión. Mientras que a lo mejor cuando es inmaduro, tomaba sus decisiones así. Y hasta de pronto algunos hasta hemos usado algo, ¿no? En caliente, así, 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 en caliente. No, es que en caliente no se toman las decisiones. Se tiene que tomar, número uno, con conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es como nosotros manifestamos también que estamos creciendo, no solamente en cuestión del conocimiento que nos está diciendo el texto, sino en cuestión de nuestras reacciones, de nuestras decisiones, en cuestiones de nuestro carácter, en que muchas veces también somos mucho más estables emocionalmente. Porque yo recuerdo, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo ya he avanzado, ya he crecido. Y lo natural es de que un cristiano, ok, llegaste a Cristo de cierta manera, después de un tiempo ya debiste haber crecido. Y ya tus reacciones no deben ser las mismas. Y si más antes porque alguien te veía mal, esto, aquello, pues, ay, es que nadie me quiere. Después de un tiempo, tú dices, ya no debías de tener ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque se supone que ya creciste. Y lo normal es que alguien crezca. Ujú. Vamos a ver qué dice otro pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y ahorita les voy a decir por qué la verdad es de que necesitamos crecer sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios. El 11 al 15, si alguien lo quiere leer en voz alta, por favor. Los evangelistas y los pastores finados, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todos sentidos hasta parecernos más y más justos. Que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ujú. Y mi esposa ya se adelantó, pues, iba yo a dar la culminación de esto con la nueva traducción viviente, pero sí, gracias. Esa
esa versión lo habla de una manera tan clara. O sea, en realidad, les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que viene en el versículo 11? Los dones que Cristo dio a la iglesia. Ajá, entre ellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5. Ok, ¿cuál es el propósito por el cual Dios, o en este caso Cristo, dio esos dones a la iglesia? Ahí viene en el texto, versículo 12, vean lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los creyentes. Recordemos que Pablo usa mucho para referirse a los creyentes la palabra santos. O sea, aquellos que han nacido de nuevo y que el Espíritu Santo cada día los está santificando. Ahora, eh, ¿cuál es el propósito de que Cristo dio esos dones? Dice, para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa mobiliario completo, o sea, en el idioma original. En otras palabras, quiere decir equipar completamente. O sea, lo que hizo Cristo al dar esos dones a la iglesia es para que estuviera completamente equipada. ¿Para qué? Para que pueda cumplir su tarea. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Predicar a Cristo, representar a Cristo. O sea, ese es el propósito, porque vean el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que la iglesia pueda hacer la tarea. ¿La encomienda de qué? Mateo capítulo 28, versículo 19, no lo busquen, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que se conoce como la gran comisión. Y ojo, cuando nosotros entendemos que Mateo 28, 19 es la gran comisión, ojo, tenemos que entender, no se trata solamente de salir y evangelizar, se trata de llevarlos a algo más profundo, que es discipular. Discipular. Esa es la gran comisión. Ahora, Dios, entonces quiero ir como que uniendo las cosas. Dios a través de los dones que ha dado a otros, equipan a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir su tarea, pero tiene aún otro propósito dentro de esto. Vean una vez más, versículo 12, pero ahora al final dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra edificación significa arquitectura. En otras palabras, una estructura. O sea, Cristo dio dones a algunos hombres de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que ellos equipen a la iglesia para que puedan cumplir su tarea y así, a su vez, edificar una estructura sólida en los creyentes dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que esa estructura, esa sea firme. Versículo 13. Vean lo que dice el versículo 13. O sea, ¿hasta cuándo se hará eso? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, hasta que Cristo venga. Porque eso no lo lograremos plenamente de este lado de la eternidad. Lo lograremos hasta que Cristo venga. Entonces, la meta, recordemos algo, la meta de todo creyente, entendiendo que el Señor lo que quiere es que nosotros crezcamos, la meta es ser como Cristo. Y eso se nos debe de quedar bien claro. Podemos de pronto a lo mejor darle gracias a Dios por la vida de algunos hermanos que a lo mejor nos inspiran, su vida nos inspira, su testimonio nos inspira, a lo mejor cómo enseña nos inspira, puede ayudarnos y bendecirnos y podemos darle gracias a Dios, sí, pero acuérdense, la meta es llegar a ser como Cristo. ¿No? Esa es la meta de todos nosotros. Nosotros no, aunque a veces es una frase trillada y que incluso en algunos lugares la usan, nosotros no seguimos a hombres. Y es cierto, nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Pero esos hombres que han sido
elegidos por Dios para desarrollar una tarea de edificar el cuerpo de Cristo, ellos tienen que representar a Cristo. Ellos tienen que representar a Cristo. Ahora, vayamos un poco más adelante, versículo 14. Porque todo esto, para que realmente entendamos lo que dice el pasaje y le saquemos mayor provecho, el versículo 14, ¿qué es lo que dice la primera frase? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. En otras palabras, para que no te quedes como un niño. Un niño en el idioma original se refiere a un creyente inmaduro. Para que ya no seamos creyentes inmaduros. ¿Qué es lo que hace un creyente inmaduro? Se deja llevar solamente por el sí. Un creyente inmaduro hace berrinches. Porque un niño en lo natural es lo que de pronto hace, ¿no? Berrinches. Pero, ¿ustedes creen que eso también sucede cuando vemos a alguien que es un niño espiritual? Sí, de pronto vemos, decimos, ¿por qué reacciona así? Porque es un niño espiritual, no ha avanzado. No ha avanzado. Entonces, o sea, ¿por qué dio Cristo 5 dones para edificar a la iglesia y para que la iglesia cumpla su tarea? Una razón o un propósito es de que ya dejemos las cosas que son de niños y vayamos hacia una madurez. Pero fíjense cómo este versículo 14, cómo es de que se refleja que alguien es un niño fluctuante en su fe. Quiere decir que está vacilando en su fe. O sea, ¿cómo es de que alguien es un niño fluctuante? ¿Por qué? Por lo que hoy, porque vean el versículo 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy sale fulanito de tal con un carisma, es famoso en redes sociales, tiene una iglesia grande, empieza a ser conocido y empieza de pronto, o sea, tú los escuchas y tienen una buena verborrea, tienen muy bien. De pronto dicen que tienen nuevas revelaciones, de pronto, tú dices, ay, es una neta de- bueno, ¿por qué Dios ha capacitado para que nosotros, o sea, ha capacitado hombres que han dejado un cimiento sólido, han dejado una estructura sólida, pues para que los demás sigamos edificando sobre esto que ellos ya construyeron, sobre esa estructura sólida y que a la vez nos va a ayudar para dejar las cosas que son de niños. Y entonces los niños en realidad son los que se dejan llevar, bueno, por cosas que no tienen fundamento, por supuesta revelación. Y como varias veces lo he mencionado, hoy en la actualidad es bien, eh, hay mucha gente que se ve impresionada, dice, Dios, nada. ¿Qué suena? Sí, hay que, o, ay, qué barbaridad. No, 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 pero ¿saben qué? Esos inmaduros, esos creyentes inmaduros, se impresionan fácilmente por hombres y hacen fraude, porque vean el versículo 14. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las hazañas del pueblo. Estratagema tiene que ver, su significado tiene que ver con fraude, con cosas que prometen cosas, ¿qué es en esencia un fraude? Un engaño, que prometen cosas que no son. Y el fraude no solamente es cuestión de ganancias, de ganar dinero, sino fraude se refiere a acciones abusadas. O sea, cuando esos hombres engañan a los creyentes inmaduros, es porque son muy hábiles para hablar, pero sobre todo porque lo que hablan es
Y entonces esos hombres inmaduros son engañados por hombres que son astutos. La palabra astuto siempre lo vamos a ver, cuando lo vemos en la Biblia, siempre se relaciona a algo. La palabra astuto tiene que ver con que es hábil para engañar. Hábil para engañar. Entonces, esos que son hábiles para engañar, obviamente usan artimañas, que su significado es que son trucos o manipulaciones para aparentar que dicen algo cierto, pero la verdad es que no es así. Ahora, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Siguiendo la verdad en amor, y otra vez viene ese verbo, crezcamos, crezcamos. Otra vez, o sea, no hay opción para el creyente más que crecer. Ajá. Entonces, y vuelvo a repetir, ahí lo pueden leer y en las notas, lo dejé, la porción que leyó mi esposa en la Nueva Traducción Viviente, en esa versión es bien claro el propósito de este pasaje. Ahora, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la verdad es que las herejías se reciclan. O sea, las herejías históricamente han estado atacando a la iglesia y que una y otra vez, o sea, aparece en un tiempo, la iglesia se ha dedicado luego, a contraatacar contra esas herejías o a defenderse de esas herejías y ha defendido la verdad a lo largo de la historia, iglesia, pero una y otra vez surgen, llamándose de diferente manera. Y todo creyente maduro tiene la capacidad de discernir entre la verdad y el error, pero los inmaduros no tienen la capacidad de discernir la verdad del error, sobre todo refiriéndome a un error doctrinal, ¿no? O teológico. Eh, pero el creyente maduro tiene la capacidad de discernir porque ha estado creciendo precisamente en lo que he hecho énfasis a través de Segunda de Pedro y a través de este pasaje de Efesios 4, porque el creyente maduro sigue creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, sigue creciendo, o sea, en amor hacia la verdad, sigue creciendo, sigue avanzando, sigue pidiéndole a Dios que crezca en entendimiento de su palabra. Y entonces ese creyente maduro está siendo instruido, está siendo capacitado por esos dones que el Señor ha dado en la iglesia. Ahora, hay dos doctrinas que les decía yo, sobre todo la semana pasada, hay dos doctrinas fundamentales dentro del cristianismo que han sido atacadas una y otra vez. ¿Cuáles? La Trinidad y la deidad de Cristo. Una y otra vez. Y hoy quiero hablar por unos minutos acerca de una de ellas que tiene que ver con que ha atacado la plena deidad de Cristo. Pero de verdad yo les recomiendo algo, porque hoy por hoy hay una ola de apologetas católicos que se están preparando, ¿no? Créanme, se están preparando y a mí me llama la atención algo. Yo no sé cuántos de aquí, de verdad, si se acerca uno de esos apologetas católicos, probablemente nos den la vuelta en conocimiento. Ahora, me estoy refiriendo obviamente en conocimiento bíblico. Ojo, ¿por qué? Hoy por hoy con redes sociales, y no sé si recuerden que un día lo mencioné, hoy es bien fácil que alguien con un teléfono suba cualquier tipo de cosas. Y aquel, lo acabo de mencionar, aquel que es maduro puede discernir la verdad del error, pero un inmaduro no. Un inmaduro de pronto va a escuchar al mormón, al testigo de Jehová, al del séptimo día y a un pastor cristiano, incluso a lo mejor a un católico, que va a decir lo mismo. Hubo alguien que en una ocasión me dijo, yo me meto incluso a una iglesia católica, al fin ahí también dan palabra de Dios. Pregunta, ¿eso es cierto? Ah, pero pregunta, ¿en una iglesia de esas realmente enseñan la palabra de Dios?
Ahora, ¿cuál es, en el caso estrictamente, por ejemplo, de los testigos de Jehová? Sí o no, también usan Biblia. Porque créanme que saben mucho Biblia. O sea, no son ignorantes, pero hoy por hoy hay, sobre todo, hay diferentes movimientos. Por ejemplo, el charismo, lo que solo Jesús, ellos están en contra de la necesidad. Ellos han recibido muchísimo. No abriendo canales donde ellos están supuestamente defendiendo eso y atacando una doctrina que es la. Ahora, no solamente están ellos, están lo que ahorita yo les mencionaba, los católicos, apologetas que ellos defienden el signo romano, capa y espada. Ojo, saben, no solamente, obviamente, algunos pasajes sacan un entendimiento diferente, o mal interpretan algunos pasajes, pero ojo, saben muchas veces en qué podrían ganar a un cristiano. Esos apologetas que se han preparado saben mucha historia de la iglesia. Y los cristianos, por lo regular, no sabemos historia de la iglesia. Ahora, alguien dirá, ¿a poco es importante conocer historia de la iglesia? Sí, porque parte lo importante de estudiar historia de la iglesia es de que nos vamos a dar cuenta que muchas de las herejías fueron atacadas solamente saliendo de España. Por ejemplo, ahorita lo primero que voy a hablar es de una herejía llamada arrianismo, que tiene que ver con la verdad de Cristo. ¿Quiénes son, por llamarlo así, los actuales que promueven el arrianismo? Testigos de Jehová. Son exactamente, son ellos, pero de una manera reciclada. Ya no se llaman así. Ya no, a ellos, y es más, si ustedes les dicen, ustedes conocieron a Arrio, que es el que promovió todo esto, van a decir, no, pero se van a dar cuenta que lo que Arrio enseñó es exactamente lo que les enseñó. Ahora, no solamente eso, y créanme, ayer estuve viendo solamente muy poquito de un canal, un apologeta católico, que lo que trata de hacer en realidad es de exhibir a los cristianos. Y créanme, él, por ejemplo, hizo algo que para mí, digo, es una falta de respeto y es una falta de entendimiento, pero todo con tal de querer ridiculizar a los cristianos. ¿Por qué? Él lo que hace, lleva su teléfono, o sea, y se quiere meter o intenta meterse cuando están los cultos cristianos. En este caso se metió en una iglesia que algunos de nosotros conocemos, que es Conquistando Fronteras. Pero pues él va grabando, ¿no? Y entonces ahí se ve que la gente está recibiendo a las personas y dice, no sé, o sea, este católico dice, no sé si pueda yo entrar. Y pues obviamente la gente dice, pues sí, porque realmente una iglesia, cuando abre las puertas, pues puede entrar cualquiera, ¿no? Pero o sea, el católico pretende tener un diálogo con un pastor, supuestamente con Biblia en mano, para ver y de algún modo ver qué iglesia es la verdadera. Ujú. Entonces, créanme, yo cuando vi pues él pregunta a los servidores que están ahí recibiendo a la gente, dice, oigan, ¿puedo hablar con el pastor? A ver, tantita sabiduría. Si estás en un día de culto, los pastores, ¿qué están haciendo? Por lo regular van a predicar. Y él dice, ¿no? Porque al parecer nadie lo recibe y supuestamente él llega a la conclusión, como no me recibieron, dice, es que siempre los cristianos, los protestantes, porque no dicen los cristianos, sino los protestantes, los pastores nunca nos quieren recibir. Supuestamente nos van a dar una respuesta y lo mismo de siempre con los protestantes. Pero ¿saben qué? De pronto hay otro video en el que él se acerca, creo que es el Zócalo, donde empieza a hablar con algunos que están evangelizando, con cristianos que están evangelizando.
Y este católico se acerca con su Biblia y alguien más le ayuda, obviamente, para estar grabando. Y se acerca y dice, oye, ¿podemos tener un diálogo? Yo veo que tú estás evangelizando y qué bueno, ¿no? Dice, pero pues vamos a ver si lo que tú estás enseñando es cierto, porque la Biblia habla de que hay un falso evangelio. Y entonces, ¿saben qué fue lo que hizo este cristiano que estaba ahí evangelizando? No, pues es que ahorita yo no, pero ¿saben por qué? Obviamente este católico trata de ridiculizar al cristiano, pero yo les voy a decir algo. Muchos cristianos no podíamos defender nuestra fe, porque no conocemos a fondo lo elemental, siquiera de lo que nosotros creemos. Y en ese sentido, y de pronto, o sea, en ese segundo video que les digo que vi, de los que están ahí evangelizando, que pues seguramente es gente de la iglesia, le hacen señas y finalmente viene el pastor de esa iglesia. Y le dice su nombre, le dice de qué iglesia y todo eso. Pero ¿qué creen que pasó? O sea, empieza el diálogo. El pastor en ese momento no tenía su Biblia, nada más el católico, pero le empieza a sacar una serie de cosas para comprobar supuestamente cuál iglesia es la verdadera. El pastor, tristemente, no pudo defender algunas cosas. Yo digo, sí, qué mala onda del católico que quiere ridiculizar a los cristianos, o como él les dice, ¿no? Los protestantes. Pero yo a lo que voy, qué triste que los creyentes, cristianos, nosotros, cristianos evangélicos, no podamos defender nuestra fe. Pero vuelvo a repetir, ¿saben qué? Esos movimientos siguen creciendo. Movimiento de raíces hebreas, movimiento de apologetas católicos, movimiento del unitarianismo. O sea, todos esos siguen creciendo. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Qué hace? Ujú. ¿Qué ibas a decir? Ujú. Ujú. Sí, ahora, en definitiva, estamos preparados porque hay un versículo en la Biblia que dice que debemos presentar defensa de nuestra fe ante aquel que nos los demande. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué argumento nosotros tendríamos ante un ateo si no creen en Dios? ¿Cómo? Y los ateos, que muchos de ellos en realidad no son ateos, simple y sencillamente son agnósticos, pero es una diferencia más que un agnóstico. Un agnóstico básicamente va a concluir que tal vez sí pueda existir Dios, pero es imposible conectar. Y muchos de los que nos dicen hoy ateos, en realidad no son ateos. Pero bueno, ese es otro rollo. A lo que voy. ¿Cómo podríamos defender nuestra fe en los ataques del ateo? Pues sabían ustedes que el ateísmo en el mundo va avanzando cada vez más. Que vuelvo a repetir, ¿cómo defenderíamos nuestra fe ante, por ejemplo, los comunitarios?
A los que creen que solamente es un solo Dios, ellos no creen en la Trinidad. ¿Cómo defender la doctrina de la Trinidad, que es algo fundamental? ¿Cómo lo podríamos hacer? Con Biblia en mano. Si alguien de pronto nos encontramos y nos dice, ¿sabes qué? Ok, te quiero refutar, y él va a venir con versículos, con cosas que, es que dice esto, bam, bam, bam. ¿Cómo lo podríamos defender? Muy probablemente muchos de nosotros no sabemos defender ese, es fundamental. Y ¿saben qué? Y entonces esa persona nos podría decir, según tú eres trinitario, no sabes ni dónde dice la Biblia. ¿Cómo defiendes algo? En realidad no conoces. Ahora, de pronto, estando en cierto círculo cristiano, pensamos en lo siguiente. Ok, si viene un testigo de Jehová y todo eso, les voy a decir porque yo lo hice. Y a lo mejor no necesariamente que todo el mundo lo haga. Pero ¿saben la manera en la que reducíamos la defensa de nuestra fe, o en mi caso, cómo reducía la defensa de mi fe delante de un testigo de Jehová? Así es, haciendo milagros. Yo me acuerdo muy bien, cuando trabajaba en el aeropuerto de Rusia, teníamos un compañero, un compañero tuyo, Santa, era testigo de Jehová. Más de una vez, platicando con él, decía, no, ¿saben? Yo como le repetaba nada más. Ok, ¿qué te parece? Un día yo voy ahí a una de tus reuniones, ahí en el Salón del Rey. Yo no tengo problema, pero un día vienes aquí. Y verás, y yo me acuerdo que les decía yo así, verás en lo que tú crees que va a caer en un momento cuando oremos por los enfermos y ellos entonces enfermos salen, y cuando empiece a moverse el Espíritu Santo, salga, era la manera, no te quitaba lo que él decía. Y obviamente no es algo que desafío, ¿verdad? Pero es a lo que voy. Muchos de nosotros le conocemos realmente, número uno, no lo que creemos. Por lo tanto, no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, mucha gente hoy por hoy está atacando a la iglesia cristiana evangélica. Y por ejemplo, uno de los argumentos de los católicos, y ojo, porque uno de los argumentos de los católicos es de que dicen ellos, Mateo 16:18 dice que Jesús le dijo a Pedro acerca de las llaves, te doy las llaves. Dice, ok, ahí empezó la iglesia. Y ellos dicen, empezó la iglesia católica. Tu iglesia, tú como protestante, empezó con Martín Lutero en 1517. ¿Cómo refutas eso? Tú como creyente, ¿cómo lo refutas? Porque ellos, y vuelvo a repetir, y ellos te van a decir, en el escrito de fulanito de tal, de lo que se conoce como los padres de la fe, de la iglesia, mejor dicho, padres de la iglesia, ellos van a decir, ellos van a citar a Ireneo, a Policarpo, a aquellos escritos históricos, concilios. Nosotros no sabemos nada de concilios, o sea, no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos qué herejía estaba, y por eso se hicieron los concilios. Pero ¿saben por qué? Porque desafortunadamente los pastores luego no enseñamos todo ese tipo de cosas. Ahora, alguien dirá, no, yo para qué, pues van a tener a lo mejor el pensamiento que yo tenía hace mucho tiempo. ¿Para qué tener un montón de información? No, yo nada más quiero sentir algo cuando vaya a la iglesia. No se trata de sentir, se trata de crecer. Ahora, yo se los digo por ejemplo, ustedes que están aquí. Ahorita que empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, y de hecho, pues el domingo solamente di la introducción, nada más por la pura introducción, pero créanme, los quiero llevar, o parte del propósito es crecer, porque yo no quiero que en 5 años les siga yo enseñando exactamente lo mismo. Muchas veces para mí ha sido un error de nosotros como pastores solamente enseñar, es el medio de enseñar,
sobre algunos temas. Por ejemplo, hablar de puro Espíritu Santo. Entonces, puro Espíritu Santo. Pero, ¿cómo? De una manera, a veces, solamente basado en la experiencia, en lo mismo. Por ejemplo, y hay algo que oí hace poco, de alguien que está enseñando el libro de Hechos. Y yo les voy a decir algo. Y yo no sé si ustedes también compartan lo siguiente, pero yo también pensaba así. Hechos, es más, el libro como tal, si ustedes buscan en la Biblia, su nombre no oficial, no se puede catalogar de esa manera, sino su nombre usado en las Biblias, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y en algunas iglesias le han llamado Hechos del Espíritu Santo. Y escuché apenas que alguien dijo, está enseñando el libro de Hechos, dice, cuando ustedes se dan cuenta, Hechos, la palabra o una de las palabras que más se repite, creo que dijo que la palabra que más se repite, o la frase que más se repite es Espíritu Santo. Y yo me quedé así como que, ¿cierto? Porque obviamente sabemos que Hechos habla de cuando descendió el Espíritu Santo. ¿No? Y cómo de algún modo los apóstoles empezaron a predicar, salieron a predicar y hacían milagros. Eso el texto bíblico no nos habla. Entonces, cuando escucho esa frase, tomo mi teléfono y me metí a una de las aplicaciones y digo, a ver, Espíritu Santo, le di Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas veces? Y vi en el libro de Hechos, viene 42 veces la palabra Espíritu Santo en Hechos. 42 veces. Pero la palabra Jesús o Jesucristo viene, no recuerdo si 70 u 80 veces. Pregunta. Entonces, el libro de Hechos está centrado en el Espíritu Santo o en Jesús. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que es parte de la Trinidad. Sí, pero es a lo que yo me refiero. Muchas veces se enseña Espíritu Santo solamente basado en qué? Experiencia, no en lo que dice el texto bíblico. No sé si me doy a explicar. O sea, solamente que tú tienes que sentir, que tú tienes que experimentar al Espíritu Santo. Cuando lo que está centrado, es más, vamos a Hechos y ya aquí lo vamos a dejar porque, pero vamos a Hechos capítulo 1. ¿Alguien de aquí sabe quién escribió el Evangelio de Lucas? Bueno, no de Lucas, más bien el libro de Hechos. Ya. Fíjense, cómo dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en realidad Lucas escribe el Evangelio de Lucas, escribe Hechos, pero dice, ¿sabes qué? Te dije todo eso, o sea, te escribí todo eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pero lo que voy a escribir sigue centrado en quién, en Jesús. Y luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero Lucas, ¿en quién sigue centrando su segundo escrito? En Jesús, no en el Espíritu Santo. Obviamente él menciona lo que pasó históricamente
es lo que, o sea, del Espíritu Santo, que desciende el Espíritu Santo en Hechos 2 y en el surgimiento finalmente de la iglesia. Pero prácticamente en Lucas está diciendo, te voy a contar una segunda parte. ¿Sí me explico? Pero centrado en quién? En Jesús. O sea, pero a veces el error nuestro como pastores es que solamente medio entendemos algunos temas y entonces hoy hablamos de Espíritu Santo y de pronto hablamos de familia, o sea, hay una serie de familia y acerca de los dones y acerca de esto, pero nunca hablamos lo que precisamente el libro de Hechos dice que tenemos que hablar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Ujú. Y cuando habla de todo el consejo de Dios es que tenemos que enseñar de todo, pero hay iglesias que solamente, por ejemplo, no solamente Espíritu Santo, hay algunos que solamente pura guerra espiritual, pero con un mal entendimiento de qué es guerra espiritual. Porque guerra espiritual muchas veces lo basan en qué? Puros demonios. Y entonces ven demonios en todos lados. Ven demonios en cuadros, ven demonios en sábanas, ven demonios en todos lados. Pero como dice un autor, muchos ven demonios en todos lados, menos las doctrinas de demonios que de pronto se escuchan, ¿no? Pero simple y sencillamente, ay, Señor, de verdad que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Créanme, créanme, yo de verdad les digo, hermanos, no se queden y gente como Marco, como Claudia, que llevan poco tiempo, créanme, deben ustedes de entender que tienen que profundizar en la palabra de Dios. Hay cristianos de 30, 40 años que no saben defender su fe. ¿Por qué? Por ignorancia bíblica. Y así como la iglesia, es baluarte, o mejor dicho, así como la iglesia tiene una comisión que es predicar el evangelio, así como una iglesia debe ser una casa de oración, o sea, el ingrediente de la oración, así también dice la Biblia que es baluarte de la verdad, tiene que defender la verdad, tiene que sostener la verdad. Si no, simple y sencillamente, pues no vamos a cumplir el propósito al cual hemos sido llamados como iglesia. Ajá. Entonces, simple y sencillamente nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ujú. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Permítenos realmente y nuestra oración en esta noche es que crezcamos en base en el conocimiento de Dios, que no seamos niños fluctuantes, llevados por lo quiera, Señor, de todo viento de la iglesia en nuestros días está fluctuando. La iglesia demuestra que es inmadura, demuestra que muchas veces no avanza y no está avanzando y no está creciendo porque hay una ignorancia, Señor, en entendimiento de lo que dice tu palabra, en entendimiento doctrinal, en entendimiento teológico. Y por eso hay muchas falsas enseñanzas que se meten, hay muchas iglesias que han sido dañadas por tantos movimientos que se están levantando en contra de la verdad. Llévanos a la madurez. Y la madurez tiene que ver, oh Dios, con parecernos más y más a Cristo. Cristo dijo la verdad en medio de un sistema religioso tan fuerte, pero se paró firme. No solamente porque Él era la verdad, sino porque enseñaba con verdad, porque conocía con precisión la verdad. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Permítenos cada día crecer, oh Dios, en entendimiento bíblico. Permítenos cada día, oh Dios, avanzar, oh Dios, oh Dios, que el anhelo de nuestro corazón sea ser como Cristo, ser como Cristo. Señor, pero no solamente en cuestión de carácter, en cuestión de nuestras reacciones, que esto es parte, que es una parte importante, pero ¿y qué acerca de defender nuestra fe? ¿Cómo podríamos quedarnos callados cuando su verdad está siendo atacada? Como dijo alguien, seríamos cobardes que nos quedamos callados.
Así como alguien, oh Dios, defiende, o en este caso un animalito puede defender a su amo, así nosotros, oh Dios, podamos defender la verdad cuando está siendo atacada. Gracias por tu palabra. Danos hambre por tu palabra. Danos un entendimiento cada vez que leemos tu palabra y que vivamos de acuerdo a ella. Que lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento